Sean bienvenidos a esta exposición titulada Mesoamérica y su mosaico cultural. Disculpen. En esta presentación trataremos de fondo este concepto histórico-cultural que es Mesoamérica, pasando desde su nacimiento, los datos e información que apunta, lo que significa para el mundo científico de México y hasta la problemática y controversia que envuelve el concepto en sí. Así pues, trataremos de realizar una síntesis o solución ante todo lo expuesto a modo de conclusión. Mi nombre es José y sin más que decir, comencemos. Bueno, empezamos diciendo que si uno desea buscar en internet, por ejemplo, la definición de Mesoamérica, encontraremos una definición como la siguiente, cito: se entiende por Mesoamérica a cierta región central del continente americano que va desde la mitad meridional de México a los territorios de Belice, Guatemala, El Salvador y la región occidental de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta región fue la cuna de la civilización mesoamericana, de gran variedad étnica y lingüística, protagonizada por culturas precolombinas como la olmeca, la tolteca, maya y mexica, entre muchas otras. Desde más o menos el siglo XXVI, antes de Cristo, hasta la llegada de los conquistadores españoles a finales del siglo XV después de Cristo. Esta definición fue tomada de la página Concepto de. Aquí tenemos un mapa que nos hace una idea más o menos del territorio que abarca Mesoamérica. Esa ave rosada, de color rosada que es señalada, es Mesoamérica, ¿no? Podemos ver que empieza desde más o menos la mitad meridional de México, cerca del centro, abarca el centro de México, hasta una cierta parte de Honduras. Y este concepto se considera que se lo debemos a este hombre de aquí, Paul Kirchhoff, filósofo, antropólogo y etnólogo alemán naturalizado mexicano. Él daría a conocer al mundo el concepto de Mesoamérica por medio de su ensayo titulado Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales, escrito en 1943. Esta es la portada del ensayo que él presentó en su momento. Será precisamente partiendo de la fuente misma del concepto de Mesoamérica, es decir, desde la primera fuente que tenemos de ese concepto, la que revisaremos su información, ¿no? Y la que podamos conocer todo sobre esta región histórica y cultural, más cultural que histórica. Bien, Kirchhoff inicia su ensayo explicando que existe, para los investigadores es muy complicado dividir por áreas o regiones el continente americano y las culturas que habitaron ¿no? Es decir, existe una problemática para los investigadores en su momento, en la época que escribió el ensayo, de establecer en cómo dividir o establecer regiones de las culturas precolombinas que habitaban América. Kirchhoff lo soluciona dividiéndolo en dos. El superárea de las culturas inferiores que habitan Norteamérica, que se llama Norteamérica árida, y el superárea de los cultivadores superiores, es decir, Mesoamérica. Cabe señalar que esta palabra de inferior o superior se refiere a lo avanzado o lo primitivo que es la tecnología de estos pueblos y civilizaciones, que en cuanto a su agricultura. Posteriormente, Kirchhoff pasa a explicar la composición étnica de Mesoamérica, afirmando que se componía de 5 tipos o divisiones de tribus durante la conquista de América. Hay que señalar también que todos los datos que apunta Kirchhoff en el ensayo partiendo de los tiempos en los que llegaron los españoles a nuestro país. Bien, la primera tribu de idiomas, que encontramos en Mesoamérica es en las tribus de idiomas no clasificados al momento que se escribió el ensayo. Hay que señalar en eso. En el que incluye los tarascos, los cuitatecas y los lencas.
El segundo grupo es la familia lingüística Maya-Zoque Totonaca, al que al que al que se le puede agregar el grupo Mangue o el grupo Macro-Mayance, el grupo lingüístico Macro-Tomangue o grupo Macro-Mayance. El tercer grupo es todas las tribus de la familia Otomangue y todas las tribus de las familias Trique, Zapoteca y Chinalteca, que algunos investigadores dirían que estos tres grupos formarían serían parientes directos del primer grupo lingüístico, por lo que todos en conjunto debían de llamarse familia Macro Otomangue. Después tenemos el cuarto grupo, que son todas las tribus de la familia Nahua y una serie de tribus afiliadas al grupo Utoazteca o Yutoazteca, en la que están los Coas o Huicholes. Y finalmente, la división o tipo número 5 es todas las tribus de la familia Tlapaneca, Subtiaba y de las familias Tequisisteca pertenecientes al grupo del Jocano Zapir. Es un grupo lingüístico. Kirchhoff señala que durante las investigaciones que le dio los resultados que plasma en su ensayo, encontró que dedujo que los grupos provenientes de tribus originarias de familias lingüísticas llegaron a México probablemente a causa de migraciones. Estas migraciones se dieron de la siguiente manera. Los huastecos, que pertenecen a la familia Zoque Maya, los otomíes, pertenecientes a la familia Macro Tomangue, y los cascares y los mexicas, que son de la familia Nahua, llegaron desde el norte de Mesoamérica, desde las afueras norte de Mesoamérica. En cuanto a los choles y los chonti, que son de la familia Macro Tomangue, y los Nicaraguas, disculpen, que son de la familia Nahua, llegaron desde el sur. A modo de ilustración tenemos estas imágenes de distintas esculturas precolombinas que el más avispado sabrá que no son realmente, no representan cada una de las tribus de las culturas que mencionamos anteriormente. Solamente lo usamos a modo de ilustración, pero hay que decirlo. Aquí tenemos un mapa que representa la distribución étnica que Kirchhoff menciona en su ensayo, en Mesoamérica. Este mapa, debido a que es un poco más actual, también presenta la ubicación de las culturas y de las etnias que habitan en el norte de México. Pero podemos tomar como una clara referencia para darnos una idea de lo que Kirchhoff mencionaba, de lo que decía. Territorio geográfico. El territorio de Mesoamérica experimentaba tiempos en los que su territorio podía tanto expandirse como retraerse. Esto debido a las constantes invasiones por parte de los miembros de las culturas inferiores del norte mesoamericano. Aquí Kirchhoff menciona que pone de ejemplo, por ejemplo, como la cultura de los chichimecas son considerados bárbaros o salvajes debido a que gustaban de hacer esas invasiones y de saquear algunas de las cosas que a los pueblos que ya estaban establecidos en el super área de Mesoamérica. Estas invasiones eran consecuentes con el hecho, además, de que las culturas asentadas en el territorio mesoamericano servían como referencia para localizar estas tierras y a su vez localizar el norte si los cultivadores superiores mesoamericanos quisieran pasar hacia allá, o sea, al norte. Ahora pasemos a delimitar el norte y el sur de Mesoamérica. La frontera norte mesoamericana se caracterizó por una gran inseguridad de movilidad y se encontraba cerca de grupos de recolectores y cazadores, es decir, la mayor parte de la población que vivía en Norteamérica. Esta parte norte de la región abarcaba desde el río Pánuco al oeste de México aproximadamente, pasando por el río Lerma hasta Sinaloa. En estas zonas habitaban los huastecos, los otomíes, los mazahuas, los tabascos, los mexicas de Mezquitlán, los tecuetzes, los cascanes, los coca, los zacatecos, los tepehuane, los acatces y los moacrito. La frontera sur. En el caso de la frontera sur de la región, se distinguía muy en contraposición de su análoga
como una zona organizada y estática. Esta ocupaba los territorios que comprendían, más o menos, la desembocadura del río Motagua en Guatemala, seguía por el lago de Nicaragua hasta llegando al Golfo de Nicoya en Costa Rica. En estos territorios habitaban las últimas tribus mesoamericanas, las cuales fueron los Choles, los Chorti, los Lenca, los Uptiaba, los Nicaragua, los Chorotega, Mangue y los Motagalpa. Todas estas tribus ya las habíamos mencionado antes con ciertas excepciones. Pasamos ahora al punto más interesante y que más nos importa sobre lo que este ensayo, este texto nos aporta, las características culturales. El autor asegura que en Mesoamérica existieron 3 grandes grupos de distribución cultural. El primero de ellos es el grupo de elementos exclusivos o comúnmente mesoamericanos. El segundo, grupo de elementos comunes a Mesoamérica y otras propiedades de América. Y finalmente tenemos el grupo de elementos significativamente ausentes en Mesoamérica. Como lo demanda esta exposición y como es el tema principal de la misma, solamente nos enfocaremos en tratar el primer grupo, de los elementos exclusivos o comúnmente mesoamericanos. Si se desea estudiar o revisar los otros 2 grupos restantes, pueden perfectamente consultar el ensayo de Mesoamérica en internet, está disponible. Y a modo de entendido, solamente podemos decir que estos 2 grupos se subdividen en áreas que a su vez contienen una respectiva lista de elementos y características culturales que resulta larga realmente. En el grupo de los elementos exclusiva o comúnmente mesoamericanos tenemos artefactos y utensilios de barro como cerbatanas y besotes, escudos con manijas, macahuatl, que eran espadas de palo con punta o filo de piedras como penenal u obsidiana, turbantes y vestidos de una sola pieza para los guerreros, basamentos piramidales escalonados, patios con anillos para el juego de pelota y pisos con estuco. También escritura jeroglífica, signos para números con valor según su posición, libros pregados estilo biombo, escritos históricos y mapas. Uso habitual del papel y el hule, sacrificios de codornices, sacrificios humanos y autosacrificios. Respecto a los sacrificios humanos, estos normalmente se hacían de 2 maneras. Ya sea que la víctima era quemada viva o que era desollada y posteriormente su piel era usada a modo de traje por un sacerdote en un baile religioso. En cuanto a los autosacrificios, estos se hacían normalmente sacándose sangre por medio de contadas en partes del cuerpo como orejas, piernas, lengua o pies. También los Mesoamérica se identificaba porque sus culturas tenían una serie de deidades y una concepción de varios ultramundos. Y estas mismas culturas normalmente poseían mercados especializados o divididos en especialidades. Había incluso mercaderes que actuaban como espías y tenían guerras para conseguir víctimas sacrificales, es decir, las conocidas guerras floridas. En este punto hemos acabado por exponer todo lo que nos brinda Kirchhoff en su ensayo sobre Mesoamérica. Sin embargo, tal y como nos indicamos al principio, existe cierta controversia o cierta polémica respecto a este concepto de Mesoamérica, ya que existe en nuestro país y en América en general un cierto sector de la comunidad científica que se opone al concepto, bajo el argumento en general de que existen varios problemas que al final debilitan sus bases, sus cimientos, su veracidad como ley científica. Y precisamente este sector fue reforzándose en los últimos años. En pocas palabras, este sector asegura que Mesoamérica es un producto cultural y anticientífico.
Probablemente la mayor prueba, o la mayor fuente, mejor dicho, de esta, de esta oposición a Mesoamérica y la más actual es la que encontraremos, es lo siguiente, la que encontraremos en los siguientes minutos. La noción mesoamericana, impedimento epistemológico de la antropología mexicana. El 24 de febrero del 2017, en las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el ENA, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la conferencia titulada La noción mesoamericana, impedimento epistemológico de la antropología mexicana, realizada por el doctor en antropología mexicano Jesús Jauregui, en la cual declara que el concepto de Mesoamérica no es un concepto que cuenta realmente con alguna validez académica o científica, sino más bien es una noción y un producto ideológico que ha sido difundido como una tesis sólida plausible por completo. Aquí tenemos el cartel publicitario que mismo ENA realizó y difundía para la conferencia. Y aquí tenemos una fotografía de esa misma conferencia que, por cierto, fue transmitida vía internet y puede encontrarla fácilmente en el canal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, de YouTube, llamado INA TV, por completo, si se desea ver. El doctor Jauregui expone varios puntos que han sido recopilados en esta presentación que sirven como argumentos para tal afirmación tan reveladora. En esta sección le hemos llamado contexto social y político. El primer punto es que indica Jauregui es que Paul Kirchhoff no creó el concepto de Mesoamérica, solo redactó el ensayo que habla de este y por encargo. Es decir, Paul Kirchhoff no fue creado en el concepto de Mesoamérica ni en las investigaciones que presenta en ese ensayo. Él nomás se limitó a escribirlo. Sucede que Kirchhoff trabajaba para el comité, disculpen, Paul Kirchhoff era el secretario del Comité Internacional para el Estudio de Distribuciones Culturales en América, y los miembros de este mismo comité son los verdaderos creadores del concepto de Mesoamérica. Kirchhoff, como secretario de dicho comité, uno de sus deberes y sus tareas sería elaborar este ensayo. 2.2. Paul Kirchhoff se deslindó del concepto de Mesoamérica e incluso llegó a estar en contra de la aceptación de este y su difusión. Sucede que el ensayo de Mesoamérica originalmente tenía un último párrafo que fue suprimido en la edición para la Sociedad de Estudiantes del ENA por el antropólogo, etnólogo y escritor mexicano Guillermo Bonfil Batalla, miembro de este mismo comité. En este mismo párrafo mencionaba que Kirchhoff no era el autor ni del concepto de Mesoamérica ni de las investigaciones que presentaban en texto. Él tan solo se encargó de la redacción del mismo. Que toda la información que presentaba el ensayo era solamente preliminar y provisional, y que era respecto a los estudios que el comité había realizado en una región de México y de Centroamérica que ellos mismos habían denominado Mesoamérica. Es decir, la información que presentó Kirchhoff en su ensayo era tan solo lo que habían obtenido hasta el momento sobre ese estudio que aún no se había finalizado. Otra prueba que ofrece Jauregui sobre esta afirmación es el hecho de que años más tarde de haber escrito Mesoamérica, Kirchhoff iría a Estados Unidos para hacer un trabajo, un estudio sobre las culturas precolombinas que vivieron en el sur de Estados Unidos, cuya metodología pues, sería muy diferente de la metodología de ensayo de Mesoamérica. ¿Por qué? Simple. Porque ese trabajo sí es de la autoría de Kirchhoff. Bien, el punto 3 es la situación de la Segunda Guerra Mundial y su auge orillaron a Kirchhoff a participar en la elaboración del concepto de Mesoamérica en México. Estamos hablando que el ensayo de Mesoamérica se publicó en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Kirchhoff se oponía al régimen de Adolf Hitler en Alemania, por lo que eso
podía costarle su carrera académica e incluso su vida, por lo que llegó de refugiado alemán a nuestro país. Sin embargo, en México existían campos de concentración para alemanes y otros ciudadanos europeos, bajo la creencia de que algunos de ellos podían tratarse de espías nazis enviados para entrar a Estados Unidos, uno de los principales enemigos del régimen nazi y de las potencias del eje. Así que para evitar ser enviado a uno de estos campos de concentración, Kirchhoff aceptó el empleo de secretario del Comité Internacional de Distribución Cultural de América para el estudio de la cultural de América, y así evitan ir preso hacia uno de sus lugares. Uno de sus primeros trabajos fue precisamente esa elaboración de ensayo. Sin embargo, después de que Hitler y las potencias de eje perdían la Segunda Guerra Mundial, este vio perfectamente cómo su carrera ni su vida ya corrían peligro, por lo que inmediatamente elaboró 2 artículos en los que se deslindaban de América y mencionaba 2 cosas muy importantes. Una, que en realidad América solamente podía dividirse en dos partes o en 2 regiones. En el área de los recolectores y los cazadores y en el área de las grandes civilizaciones. Y el segundo artículo mencionaba que las grandes civilizaciones de América no se habían originado en Mesoamérica, contradiciendo por completo lo que él había plasmado, por supuesto, no porque él lo creía así, en el ensayo de Mesoamérica. A la izquierda tenemos la fotografía de Guillermo Bonfil Batalla, el responsable de que se haya eliminado el último párrafo que menciona que Kirchhoff no es el autor del ensayo ni del concepto así. Y a la esquina tenemos una fotografía de campos de concentración de peyote en Veracruz, el mayor campo de concentración para alemanes y otros ciudadanos europeos que hubo en nuestro país en los años 40. Ausencia de metodología científica y contradicciones en los hechos. Esta es otra sección muy interesante y probablemente la más pesada, la que más peso tiene en la refutación, en esta refutación como ley científica de Mesoamérica. 4. El ensayo de Mesoamérica no posee naturaleza científica, ya que no posee bibliografía. Si bien el ensayo menciona uno que otro trabajo de otros autores, pero lo hace de una manera muy escueta y muy pobre, ya que necesitaría de más detalles para así confirmar o asegurar lo que afirma en ese mismo texto. También menciona el Dr. Jauregui que de haber tenido una naturaleza científica, el ensayo de Mesoamérica no solamente tendría tablas y datos que son los que aparecen en él sobre los elementos y características culturales que mencionan que aparentemente solamente las culturas mesoamericanas tuvieron, sino más bien debían haber hecho una serie de mapas y de listas, no solamente una, en la que plasmarían todos los datos que debían de reforzar este proyecto, este concepto, como prueba irrefutable de lo mismo. 5. La delimitación del territorio mesoamericano presenta errores y contradicciones, siendo así el principal obstáculo para variar el concepto. Resulta que Kirchhoff, el ensayo de la Mesoamérica menciona que las culturas y los pueblos y civilizaciones que habitaron Mesoamérica compartían un solo pasado y una sola historia en común, cosa que nunca fue probada. Sin embargo, el mayor problema para hacer pasar como concepto científico Mesoamérica era el encontrar una diferencia notable entre Mesoamérica, entre la frontera norte mesoamericana y el norte de México, es decir, las afueras de Mesoamérica, para validar esta idea anterior de que Mesoamérica fue única en cuanto a lo cultural. Sin embargo, nunca se justificó, nunca se pudo encontrar eso.
En cambio, fue el antropólogo, arqueólogo y historiador Wigberto Jiménez Moeno quien delimitó la geografía de Mesoamérica, valiéndose del trabajo del antropólogo estadounidense Ralph L. Bills, titulado La etnología comparativa de México antes del año 1750, realizado en 1932, en el que estudia cada elemento que conformaba la etnología de esta región. Cuando Bills revisó estos elementos y características, encontró que en la región geográfica que él mismo llamaba Sur de México, en términos generales llamaba Mesoamérica, que en inglés significa América Media o Media América, es decir, Mesoamérica según los exponentes del mismo, había una escasez, una carencia de los elementos y las características que había en la América Media, es decir, en lo que llamamos Mesoamérica, pero que más tarde volverían a aparecer en el norte de México y en Estados Unidos. Es decir, mientras que los exponentes de Mesoamérica afirmaban que solamente las características que se presentaron en la región que ellos denominan como tal, solamente eran exclusivas de esta tierra, Bills encontraría que estas mismas características volverían a aparecer en el norte de México y en Estados Unidos, es decir, fuera de Mesoamérica. El punto 6. El aspecto del lenguaje es en el que más entra en crisis y se tambalean la veracidad del concepto mesoamericano. Este punto es muy parecido al anterior. Jauregui explica que como la mayoría de los pueblos y civilizaciones de Mesoamérica hablaban náhuatl, se suponía que náhuatl nada más sería una lengua que se hablaría y se encontraría en esa misma región. Sin embargo, más tarde se encontró que existían esta misma lengua que pertenece a la familia yuto-azteca, y esta misma familia debía nada más aparecer en Mesoamérica, aparecería nuevamente en el estado de Utah, en el centro de Estados Unidos. Es decir, no es que la lengua náhuatl y su familia lingüística, la familia uto-azteca, sean exclusivas u originarias de Mesoamérica, sino que en realidad se presentó con mayor fuerza, con mayor número en esta región que los exponentes que el ensayo de Kirchhoff menciona como Mesoamérica. Ese es el mapa de Ralph L. Bills, de su trabajo en el que vemos como la parte blanca sin división con puntos, que es a la mitad de México, es la que Wigberto Jiménez Moeno tomaría para delimitar Mesoamérica. Aquí tenemos la fotografía a la izquierda de Ralph L. Bills y a la derecha de Wigberto Jiménez Moeno. Finalmente tenemos este último punto, es el más interesante. El proyecto ideológico y político. Mesoamérica fue una noción creada en favor de un proyecto ideológico que buscaba crear una sola identidad para los mexicanos en el que pudieran agruparse por completo y parte de un proyecto político en favor del gobierno mexicano. Es decir, Mesoamérica fue parte de un proyecto con unas bases nacionalistas, con ideas nacionalistas. Sus creadores, los miembros del comité que mencionamos anteriormente, quienes estaban simpatizantes de este nacionalismo mexicano que se dio después del final de la revolución a principios de los años 30, respondía a estas ideas y fue con la intención de fomentar este nacionalismo, creando o estableciendo una especie de ley científica que se llama Mesoamérica, en la que subaba que cada uno de nosotros somos de acuerdo a lo que expone el ensayo de Kirchhoff. Es decir, nuestra identidad cultural es mesoamérica y es exclusiva de esa región. Así, el gobierno simpatizaría con el gobierno de ese entonces y con el ministro de guerra por aquella época, Lázaro Cárdenas, quien ya había dejado de ser presidente, pero seguía ministro de guerra. Porque como ya dijimos, estábamos en la plena Segunda Guerra Mundial y por supuesto, como se sabe, un ministro de guerra era mucho más importante que el mismo presidente en una situación así. Así que este proyecto de Mesoamérica
También se veía beneficioso para Lhasa o Cárdenas y el nacionalismo, que junto con otros miembros órganos del gobierno pretendían promover en el país. Y si es posible, en el resto de naciones que menciona el ensayo de Kirchhoff. Pese a que pues esto significaba no realizar un trabajo científico objetivo y veraz. Conclusiones. Bien, si bien todo lo que hemos visto resulta, a pesar de todo lo que hemos visto, podemos llegar a unas conclusiones que son una moda de reconciliación a todo lo que hemos visto. Y son las siguientes. El utilizar el concepto de Mesoamérica como un concepto descriptivo o modelo científico que apunte conocimientos reales es el que resulta realmente pernicioso para la historia, la antropología y la etnología en México y Latinoamérica en general. Es decir, el tomar Mesoamérica como una ley científica o un principio científico irrefutable es el que realmente se opone Jauregui y otros investigadores. Sin embargo, en tomarlo como una noción explicativa o referenciando resulta beneficioso para el estudio y la investigación. Cuando se desea realizar ciencia, conceptos e ideas como Mesoamérica deben someterse a la revisión en un análisis crítico necesariamente, ya que esto asegura la veracidad o negará la funcionalidad de este o cualquier otro concepto. Y lo mismo deberá de hacerse con las ciencias en sí. De ese modo podrá regenerarse y progresar en la producción del conocimiento. Es decir, podemos tomar Mesoamérica como una noción, como una idea, una noción referencial, si queremos realizar un trabajo o un estudio científico. Bien, por mi parte sería todo eso. Aquí tienen las fuentes de cada uno de los conocimientos e información que apunté en esta exposición. Y agradezco su atención. Muchas gracias por su presencia.